Sexología. Doctor Carlos Sotopaiva. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Juan Alberto? Doctor, habíamos quedado en algo la semana pasada, el sábado pasado, cuando planteábamos el tema de la literatura, porque habíamos hablado de distintas literaturas y también habíamos hablado de la literatura pornográfica o llamada pornográfica, y también de, en esta cuarentena, cómo ha crecido el tema del consumo de películas, fundamentalmente en los canales que la transmiten. Así es. Sí, vos sabés que cuando hablas de literatura pornográfica o erótica, hace un tiempo que se había planteado una discusión, incluso recuerdo algunas mesas redondas en algunos congresos, en donde había gente que hacía una neta división entre lo que era lo erótico y lo que era lo pornográfico. Y entonces decían que erótico era todo aquello que sugería situaciones de intimidad y que podían realmente, en función de esa sugerencia, despertar algún grado de excitación, y que pornográfico era lo que directamente mostraba en forma explícita los actos que ocurrían vinculados al sexo. Esto ha sido motivo de serias discusiones, y nosotros, tal cual creo que te lo comenté en la entrevista anterior, en nuestro curso dábamos un módulo que era precisamente pornografía, y lo dábamos al final del curso, cuando ya todo el mundo nos conocía y sabíamos que no íbamos a hablar de tonterías, sino que íbamos a hablar fundamentadamente. Y resulta que para un sexólogo, la diferencia entre pornografía y erotismo prácticamente no existe, salvo en un solo aspecto, que te lo voy a tratar de explicar. El hecho de que se muestre en forma explícita los genitales en conjunción o en forma individual, tanto los genitales de una mujer como de un hombre, y que en otro caso se sugiera de que eso va a ser de alguna manera usado para la intimidad, para nosotros eso no tiene mucha importancia, porque decimos los sexólogos, de la misma manera como cuando tenemos una entrevista le hacemos a una persona dibujar sus genitales a ver si se los conoce, de la misma manera como tratamos de que los genitales sean una parte más del cuerpo, ya no pecaminosa, sino similar a la nariz, similar a los ojos, similar a la boca, con lo cual no solamente tenemos que conocerla y respetarla como tal, sino que no tiene por qué tener el sentido peyorativo, pecaminoso e incluso de suciedad que antiguamente se le daba. Entonces, nosotros clasificábamos perfectamente, decíamos, para un sexólogo la diferencia entre pornografía y erotismo, tal cual como la describen, no existe, salvo en un aspecto, es el hecho del cual la pornografía está conectada a redes internacionales del delito, y en donde las pornostar o los pornostar son personas que realmente vienen de estratos muy bajos y donde, no me refiero a bajos en el nivel económico, ¿no?, sino bajos en cuanto a lo que serían sus orígenes desde el punto de vista del núcleo familiar, donde generalmente han sido personas que no han tenido familia o que han tenido realmente experiencias traumáticas en la infancia y que han padecido las mil y una necesidades y que frente a la oferta de ganar muchos dólares, de estar en vinculación con sedas, maquillajes, zapatos, vestuario, escenografías que son fantásticas porque a veces se hacen no en estudios sino directamente en grandes mansiones con piscinas y con jardines o en yachts en pleno mar. Entonces aceptan esta categoría de mostrarse y de ser exhibidos públicamente. O sea, salvo ese aspecto, que es el que nosotros diferenciamos honestamente, que es la comercialización del sexo como un objeto de consumo. Y además, el uso de estas circunstancias desfavorables en la vida de estas personas para ser realmente víctimas de un conglomerado de delincuentes a nivel internacional, eso sí lo criticábamos de la pornografía. Eso en cuanto a lo que sería la diferencia fundamental. No la exposición directa de los genitales y mucho menos el acto sexual en sí,
que no tiene por qué tener esa connotación peyorativa que durante tanto tiempo se le dio. Ahora, lo interesante de todo esto es que, fíjate, a lo largo del tiempo, grandes escritores, maestros de la literatura, fueron considerados escritores pornográficos, porque por necesidad, y a veces porque realmente necesitaban subsistir, escribían a demanda libros pornográficos. Y es el caso, por ejemplo, de un título, Damiani o Dos noches de lujuria, de Alfredo de Musset. ¿Quién no conoce, de los que hemos leído algo, a Alfredo de Musset, un gran escritor francés, que a demanda y porque necesitaba en un momento determinado de su vida, escribió entre muchas otras cosas Damiani o Dos noches de lujuria, que es un libro que se podría encuadrar dentro de lo que sería la descripción explícita de actos sexuales. Ahora, de esta manera, así como hay literatura escrita por grandes autores, hay gran cantidad de otras obras que también fueron consideradas pornográficas y que siempre iban a parar a un terreno muy particular, que en la jerga de la gente que estudia literatura y que son investigadores de las grandes obras, a esos lugares en donde esas obras estaban, como dijéramos, separadas para el público, se les llamaba el infierno. Eran grandes bibliotecas en donde el infierno, encomillado, donde esas obras iban a parar, estaban prohibidas a la mirada y a la búsqueda del público. ¿Vos sabés cuál es uno de los más grandes infiernos literarios? El que existe en el Vaticano. El que existe en el Vaticano. Oh. Sí, en el Vaticano existe un infierno, entre comillas, especial. Es un lugar que ha guardado los grandes libros escritos, algunos por famosos autores, que incuestionablemente en su época fueron considerados pornografía y que después directamente no lo fueron. Podría citar a infinidad de autores franceses y de múltiples nacionalidades cuyas obras en el momento en que fueron escritas eran consideradas pornográficas y puestas así en el infierno para resguardar la moral, entre comillas, del público que pudiera ser lector asiduo de sus obras. Y de esa manera también hay esculturas, pinturas y ni que hablar películas que fueron consideradas pornográficas y que no lo son en absoluto. No olvidemos la prohibición que había en la Argentina para ver determinadas películas y ni que hablar la que había en Rosario cuando existió la Liga de la Decencia. Totalmente. Yo me acuerdo de dos películas. Una, el de Camerón. Sí. Bueno, el de Camerón, que es una obra fantástica del cine. Si mal no recuerdo, se filmó en el Cine Odeón, me parece, cuando era Teatro Cine Odeón, sí. Lo que hoy en día es el Auditorio Astengo, ¿no? Me parece. Y la otra era Emanuel. Bueno, Emanuel I, Emanuel II. Sí, ya, pero después de la primera ya... Sí, que fue el lanzamiento al estrellato de Sylvie Kristel, sí. Que era una hermosísima actriz francesa. Bueno, ni que hablar, la Liga de la Decencia hizo infinidad de prohibiciones en Rosario, pero no nos olvidemos también que Tato estaba a cargo de la censura en el Instituto Nacional de Cinematografía. Ese señor Tato, que fue una maquiavélica figura y una patética figura censuradora, impidió que muchísimas obras del cine no pudieran ser vistas hasta 3, 4, 5, 6 años después de su estreno. Incluso más, hubo gente que de nuestro país cruzaba las villas para iba al Uruguay porque en el Uruguay no estaban prohibidas y se podían ver allí esas obras. Pero volviendo al tema de estas obras que conforman parte de algunos reductos denominados infierno y de lo que podrían ser obras que son directamente hechas para el consumo de lo que habitualmente se llama pornografía. Bueno, hay varias formas, así como hay géneros en literatura, así como hay géneros en casi todas las especialidades, incluso si en los oficios, que se pueden especializar en algo. Dentro de la pornografía, sobre todo la pornografía actual, ¿no? Hay géneros también. O sea, están específicamente películas para parejas, o sea, lo que sería la pareja tradicional.
están los tríos, están las parafilias, y dentro de las parafilias las relaciones con animales y las relaciones que así son fraguadas, pseudos, diría yo, sadomasoquistas. Entonces, todos esos géneros existen en la pornografía, pero no tenemos que olvidarnos que así como el cine tiene trucaje, edición y doblaje, dobles incluso de riesgo, dobles de cuerpo, también en la pornografía existe eso. Por eso es que cuando nosotros dábamos los cursos, alertamos a los alumnos, que eran generalmente docentes o estudiantes, que tuvieran mucho cuidado cuando hablaran o cuando vieran de esto, o si tenían la curiosidad de mirar un film de estas características, porque doblaje seguramente hay más. Vos sabés perfectamente que yo he tenido la posibilidad de estar en algunas oportunidades, no curioseando, sino porque fui invitado a ver la filmación de películas, que acá en Rosario se hacen, y vos conocés a alguno que es el guionista de películas. Y directores también. Y directores también. Y lugares que en las afueras de Rosario también han prestado sus mansiones para que se hicieran así películas porno. Ahora, volviendo a los géneros y a los doblajes, hay dobles de cuerpo cuando una actriz de pronto o quedó agotada o quedó en ese momento ya con el maquillaje corrido o muy exhibida, y entonces, como se ve el primer plano de sus genitales, ¿quién va a notar la diferencia entre los genitales de uno y el otro? O de un varón que de pronto, a lo mejor prontamente eyaculó, pero mientras tanto se está preparando a su doble, ¿no es cierto?, para que cuando se haga el primer plano de los genitales, esa persona aparentemente sigue actuando. Y este es el problema de la gran cantidad de chicos que con un celular en la mano entran a sitios pornográficos. Creer que lo que la pornografía muestra es la verdad. Creer que determinados tamaños, vinculados sobre todo a los genitales del varón, y que pueden conformar un verdadero trauma para una criatura, son reales, cuando hay infinidad de trucos que posibilitan esto. Creer que la cantidad eyaculada es la que se ve así, cuando que generalmente no es de esa manera. Incluso más, creer que aspectos violentos que muestra la pornografía son la forma de tener intimidad. A un adulto, a vos, a mí o a cualquiera de nosotros, es posible que la película pornográfica, que las hemos visto y a montones, incluso en mi caso, para poderlas clasificar y para poder estudiar esta problemática, no nos haga nada. Pero a una criatura que no tiene experiencia de vida y que no sabe cómo ni de qué manera conectarse y que está atravesando una etapa quizás de indefinición en cuanto a su sexualidad, puede creer de que la violencia, el tamaño y la cantidad de las secreciones son las que se muestran. Y todo esto es mentira. Entonces, el problema terrible de la pornografía es quién la ve. Volvemos a lo de siempre. El problema no es el producto, sino qué uso se hace de él. Y vengo a una frase que la vivo repitiendo. En el caso de la pornografía, no depende de lo que muestra en sí, sino de quién la ve. Yo creo que la pornografía no tiene que caer en manos infundibles, que desgraciadamente caen, razón por los padres, cuando los padres tendrían que tener filtros apropiados en todos los aparatos, en los móviles que se usan en la casa. Y tampoco tendría que caer en manos de quien no está preparado interiormente para verla. Porque antes se decía, no, los que miran pornografía son los hombres. No, no es tan así. Yo te puedo garantizar que los años de clínica que llevo haciendo clínica sexológica, he tenido infinidad de pacientes, muchas mujeres que me decían, doctor, por favor, dígale a él que acepte o que vaya a buscar una película porno en el videoclub de la esquina, porque yo tengo ganas de verla. Yo sé que él las ve los viernes cuando se encuentra con los amigos, pero yo quiero que la mire conmigo, yo quiero verla con él también. Y a veces lo que necesitaban era eso, que él saliera de esa postura tan machista y reduccionista en cuanto a la sexualidad, ni que hablar, porque él creía que él sí tenía derecho para ver esas cosas, pero que su mujer la veía, no,
ya la descalificaba a nivel social y a nivel moral. Y a lo mejor su mujer necesitaba estar con él, a lo mejor en un grado de excitación que generalmente no duraba nada más que 2 o 3 minutos, y después pasaban a la acción, pero que por lo menos no brindaba esa barrera, esa frontera en la cual estaba, por un lado, apareciendo el machismo y los prejuicios en contra de lo que sería la moralidad de una mujer. Así que todas estas cosas se veían en estos aspectos del curso que nosotros damos a nuestros alumnos. Por eso, hablar de pornografía es un gran tema, pero hay que saber de qué se habla. Y también muy largo, por eso vamos a hacer una segunda parte la semana que viene, porque tenemos el día, yo no sabía esto, que el 2 de mayo fue el día, no sé si mundial o qué, de la masturbación. Así pero que hace varios años. Sí, desde 1995, sí, de 1995, pero de todos modos, yo ni enterado, ¿vio? Si no lo festejábamos, pero bueno. Sí, hace muchos años. Sí, por eso, 25 años hace que ya lleva esto. Así que, bueno, la semana que viene vamos a hablar vamos a hablar. Vamos a hablar de eso. Abrazo grande, doctor.